Cuando comencé a trabajar en una morgue forense, pensé que lo más difícil sería convivir con la muerte. Me equivoqué. Lo verdaderamente aterrador fue descubrir que uno de los cuerpos seguía caminando por los pasillos y que oficialmente nunca había existido. El paciente que nunca fue registrado. En 2021 conseguí un contrato temporal como auxiliar administrativo en el área de medicina forense de un hospital público ubicado en las afueras de Toluca, Estado de México. Había terminado la carrera pocos meses antes y necesitaba cualquier empleo relacionado con mi profesión para adquirir experiencia. No imaginaba que aquel lugar terminaría convirtiéndose en el sitio que arruinaría para siempre mi capacidad de dormir con la luz apagada. Mis funciones eran sencillas. Revisaba expedientes, registraba ingresos, organizaba documentos legales y, cuando el turno nocturno se complicaba por falta de personal, ayudaba trasladando cuerpos desde la recepción hasta las cámaras frigoríficas. Después de casi 6 meses ya me había acostumbrado al ambiente. El olor del formol. El zumbido constante de los refrigeradores industriales. El sonido metálico de las planchas. Incluso el silencio. La mayoría de las personas piensa que una morgue siempre está llena de ruido porque imaginan médicos entrando y saliendo. La realidad era completamente distinta. Después de medianoche el edificio parecía abandonado. Éramos únicamente 3 personas. Mi supervisor. Un médico legista. Y yo. Aquella noche de octubre comenzó como cualquier otra. Alrededor de las 12:20 terminé de revisar varios expedientes pendientes y mi supervisor me pidió que llevara unas autorizaciones firmadas al área administrativa del edificio principal. Para llegar debía atravesar un pasillo bastante largo que comunicaba ambas áreas. Era un corredor viejo. Las luces fluorescentes parpadeaban constantemente. El aire acondicionado casi nunca funcionaba. Mientras caminaba empecé a notar un olor extraño. No era el aroma habitual del formol. Era diferente. Muchísimo más intenso. Olía exactamente como cuando alguien deja carne quemándose demasiado tiempo sobre una parrilla. Era un olor espeso. Pegajoso. Entraba por la nariz y parecía quedarse adherido dentro de la garganta. Miré hacia ambos lados esperando encontrar humo. No había nada. Pensé que quizá alguna instalación eléctrica estaba fallando. Seguí caminando. Mientras más avanzaba, más fuerte era aquel olor. Llegué finalmente a la oficina administrativa. El encargado del turno nocturno estaba completamente inmóvil frente a la computadora. No escribía. No revisaba documentos. Simplemente observaba la pantalla con expresión vacía. Le entregué el archivo. Tardó varios segundos en reaccionar. Cuando levantó la vista parecía haber visto algo espantoso. Su rostro estaba completamente pálido. Me preguntó inmediatamente si había llegado por el pasillo central. Le respondí que sí. Entonces hizo una pausa bastante larga antes de volver a hablar. Su voz apenas era un susurro. ¿No viste al muchacho? Negué con la cabeza. Pensé que hablaba de algún paciente. Entonces añadió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. No al paciente, al muchacho completamente quemado.
Me explicó que apenas unos segundos antes había visto caminar lentamente a un joven cubierto por quemaduras profundas. La piel prácticamente colgaba de su cuerpo. Tenía partes completamente negras, otras todavía rojas. Según él, avanzaba muy despacio hacia la morgue dejando pequeñas manchas oscuras sobre el piso. Pensó que era algún paciente desorientado. Intentó salir para ayudarlo. Pero cuando llegó al pasillo ya no había absolutamente nadie. Lo escuché en silencio. No le creí. Supuse que estaba cansado. Las guardias nocturnas provocaban mucho estrés. Regresé tranquilamente hacia la morgue. El olor seguía allí, muchísimo más intenso. Al abrir la puerta principal vi a mi supervisor esperando junto a una camilla vacía. Lo primero que hizo fue preguntarme si había tardado porque me había encontrado con alguien. Le respondí que únicamente había hablado unos segundos con el administrativo. Su expresión cambió. Me preguntó exactamente lo mismo. ¿No viste pasar a un muchacho quemado? Sentí un escalofrío inmediato. Ya eran dos personas distintas describiendo exactamente la misma figura. Antes de que pudiera responder, el teléfono interno comenzó a sonar. Era recepción. Anunciaban el ingreso de un hombre fallecido en un incendio doméstico. Todos pensamos lo mismo. Seguramente el administrativo había alcanzado a verlo antes del traslado. Sin embargo, algo no cuadraba. El cuerpo apenas iba llegando en ambulancia. Era imposible que hubiera caminado por el edificio 20 minutos antes. Cuando recibimos el cadáver confirmé que se trataba de otra persona completamente distinta. Era un hombre cercano a los 50 años. No un muchacho. Mi supervisor simplemente guardó silencio. Aquella noche terminó sin mayores incidentes. O al menos eso creíamos. 2 días después me tocó actualizar los registros de ingresos. Mientras revisaba expedientes encontré uno incompleto. No tenía fotografía. No tenía huellas. No tenía nombre. Únicamente una descripción escrita muchos años atrás. Hombre joven. Aproximadamente 20 años. Quemaduras de 3er grado en casi todo el cuerpo. No identificado. El expediente terminaba con una observación escrita a mano. El cuerpo desapareció antes de iniciar la necropsia. Pensé que era un error administrativo. Pregunté al médico legista. Su reacción fue extraña. Cerró inmediatamente la carpeta. Me pidió que jamás volviera a mencionarla. Después cambió de tema. Durante varias semanas intenté olvidarlo. Pero comenzaron a suceder cosas difíciles de explicar. En distintas madrugadas aparecía nuevamente aquel olor insoportable. Siempre precedía algo extraño. Puertas abiertas. Luces apagadas. Cajones movidos. Camillas fuera de lugar. Nunca encontrábamos responsables. Las cámaras de seguridad tampoco ayudaban. Justamente durante esos minutos aparecían interferencias. La imagen se llenaba de estática. Como si algo bloqueara la grabación. Una madrugada me encontraba solo archivando documentos.
Escuché pasos. Lentos. Pesados. Arrastrándose. Pensé que era mi supervisor. Le hablé varias veces. Nadie respondió. Los pasos continuaban. Se detenían. Volvían a escucharse. Salí al pasillo. No había nadie. Entonces percibí nuevamente aquel olor. Muchísimo más fuerte que nunca. Era tan intenso que me provocó náuseas. Miré hacia el extremo del corredor. Había una silueta. Muy lejos. Inmóvil. Parecía un hombre observándome. La iluminación era insuficiente para distinguir su rostro. Sin embargo, podía notar perfectamente que parte de su piel brillaba como si aún estuviera húmeda. Di 2 pasos hacia él. La figura también avanzó. Muy lentamente. Con dificultad. Como alguien incapaz de mover correctamente las piernas. No corrí. Tampoco grité. Simplemente retrocedí hasta entrar nuevamente a la morgue. Cerré la puerta. Esperé varios minutos. Cuando reuní valor para volver a salir, el pasillo estaba completamente vacío. A la mañana siguiente revisamos las cámaras. Otra vez. Exactamente durante ese momento apareció únicamente estática. Ninguna imagen. Ninguna explicación. Aquello comenzó a obsesionarme. Quería saber quién era ese joven. Busqué archivos antiguos. Finalmente encontré un periódico local fechado en 1998. La noticia hablaba sobre un incendio ocurrido dentro del mismo hospital. Un estudiante de enfermería quedó atrapado durante varios minutos entre las llamas. Cuando lograron sacarlo todavía respiraba. Según varios testigos, caminó por los pasillos completamente envuelto en quemaduras buscando ayuda. Murió antes de llegar al quirófano. Su cuerpo fue enviado directamente a la morgue. Nunca pudieron realizar la necropsia. El cadáver desapareció esa misma madrugada. Las autoridades concluyeron que alguien había robado el cuerpo. El caso jamás volvió a investigarse. Sentí un vacío en el estómago. La descripción coincidía exactamente. La edad. Las quemaduras. El pasillo. Incluso el olor. Quise mostrarle el periódico a mi supervisor. Lo observó durante unos segundos. Luego suspiró profundamente. Me confesó algo que nunca olvidaré. Desde hacía más de 20 años, todos los empleados nocturnos terminaban viendo al mismo muchacho tarde o temprano. Algunos renunciaban inmediatamente. Otros simplemente aprendían a ignorarlo. Nadie hablaba del tema porque cada vez que alguien investigaba demasiado, ocurría un accidente. 3 semanas después mi supervisor sufrió un infarto fulminante durante una guardia. Murió sentado frente a la misma plancha donde acostumbrábamos recibir los cuerpos. Renuncié esa misma mañana. Jamás regresé. Pensé que todo había terminado. Hasta hace 4 meses. Mi padre falleció después de una larga enfermedad.
Mientras realizábamos los trámites funerarios, tuve que acudir a otra morgue completamente distinta, ubicada en otra ciudad. Esperaba sentado afuera de la oficina administrativa cuando el olor volvió. Ese olor imposible de olvidar. Carne completamente quemada. Sentí como toda la piel de mis brazos se erizaba. Levanté lentamente la cabeza. Al fondo del pasillo vi caminar a un joven. Avanzaba con enorme dificultad. La piel colgaba de sus brazos. Su cuerpo estaba cubierto por quemaduras negras. Esta vez sí pude verle el rostro. No tenía ojos. Solo cavidades oscuras. Pero sonreía. Lo peor ocurrió cuando pasó junto al escritorio de recepción. Nadie reaccionó. Nadie levantó la vista. Era como si únicamente yo pudiera verlo. Antes de desaparecer doblando la esquina, giró ligeramente la cabeza hacia mí y levantó lentamente una mano. No para saludar, sino para señalar detrás de mi espalda. Cuando volteé, había una camilla vacía, esperándome. La mujer sentada tras la cortina. Después de un año trabajando en una morgue, creí conocer todos sus silencios. Hasta la tarde en que abrí la puerta con mi propia llave y encontré a una mujer sentada detrás de una cortina. Lo imposible no fue verla, sino reconocer que el cuerpo seguía dentro del congelador. Cuando acepté aquel empleo en la morgue del Hospital General de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 2022, nunca imaginé que terminaría cuestionando todo lo que creía saber sobre la muerte. No era médico. Tampoco forense. Mi puesto consistía en administrar expedientes, recibir documentación de ingresos y coordinar la salida de los cuerpos hacia funerarias o institutos donde se realizarían estudios más especializados. Era un trabajo tranquilo para cualquiera que pudiera soportar el ambiente. Con el tiempo descubrí que la parte difícil nunca eran los cadáveres. Era el edificio. El hospital llevaba décadas funcionando con recursos insuficientes. Las paredes conservaban manchas de humedad imposibles de ocultar. Los elevadores fallaban constantemente y el sótano, donde se encontraba la morgue, parecía pertenecer a otra época. Solo 2 personas permanecíamos allí durante la mayor parte del día. Mi compañero Esteban y yo. Con el paso de los meses nos hicimos amigos. Él llevaba casi 9 años trabajando ahí y conocía cada rincón del lugar. Sabía cuáles puertas rechinaban, cuáles focos dejaban de funcionar cuando llovía y qué refrigerador tenía que cerrarse con un golpe porque la cerradura estaba dañada. Nunca hablaba de fantasmas. De hecho, se burlaba de cualquiera que mencionara cosas paranormales. Decía que el miedo verdadero no estaba en los muertos, sino en los vivos. Yo pensaba exactamente igual. Durante un año entero jamás ocurrió algo fuera de lo normal. Todo seguía una rutina casi perfecta. Llegábamos temprano. Revisábamos registros. Actualizábamos expedientes. Recibíamos cuerpos. Los acomodábamos en los congeladores. Esperábamos la llegada de familiares o funerarias. Nada más. Precisamente por eso recuerdo con tanta claridad aquella tarde de septiembre. Era alrededor de las 2 de la tarde. Había sido un día inusualmente tranquilo. Esteban decidió salir 40 minutos antes para resolver unos trámites bancarios.
Como siempre, cerramos completamente la morgue antes de irnos. Existían únicamente 2 juegos de llaves. Uno era mío, el otro de él. Nadie más tenía acceso. Era una medida absurda, pero el hospital nunca quiso invertir en un sistema mejor. Yo salí poco después rumbo a la cafetería. Comí rápido. Revisé algunos mensajes en mi teléfono. Cuando regresé, exactamente 45 minutos más tarde, el pasillo del sótano permanecía completamente vacío. Abrí la puerta principal con mi llave. Recuerdo perfectamente el sonido del cerrojo. Nadie había entrado antes que yo. Eso era imposible. Empujé la puerta y, apenas crucé el marco, vi una silueta sentada detrás de una de las cortinas transparentes que dividían las áreas de trabajo. No distinguía claramente el rostro. Solo observaba una figura inmóvil. Cabello largo. La cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Las manos descansando sobre los brazos de la silla. Pensé inmediatamente que Esteban había regresado. Me extrañó porque su mochila no estaba. Tampoco escuché la puerta abrirse. Saludé en voz alta. Nadie respondió. Seguí caminando. La figura permanecía exactamente igual. Completamente inmóvil. Volví a hablar. Tampoco hubo respuesta. En ese momento supuse que podía tratarse de algún familiar que hubiera bajado por error. Aceleré el paso rodeando la cortina. Lo que vi hizo que mi cuerpo dejara de responder durante varios segundos. Sentada frente al escritorio estaba Daniela. No una mujer parecida. Era Daniela. 34 años. Había ingresado 4 días antes después de sufrir un accidente automovilístico en la carretera a Comitán. Yo mismo había recibido la documentación. Recordaba perfectamente el tatuaje de una pequeña mariposa detrás de su oreja izquierda porque tuve que anotarlo en el expediente de identificación. La mujer sentada frente a mí tenía exactamente ese tatuaje. Su piel mostraba el tono grisáceo característico de varios días sin vida. Sus labios estaban oscuros. El cabello caía desordenadamente sobre sus hombros. Los ojos permanecían completamente abiertos. Pero no parpadeaba. No respiraba. No hacía absolutamente nada. Simplemente me observaba. Retrocedí de inmediato. Sentí un frío tan intenso que las manos comenzaron a temblarme. No entendía cómo había salido del congelador. Corrí directamente hacia la cámara frigorífica. Abrí el compartimiento número 7. El cuerpo seguía allí. Exactamente en la misma posición donde lo habíamos dejado. Cubierto por la sábana blanca. Con la etiqueta de identificación atada a su muñeca. No podía ser. Regresé corriendo al escritorio. La silla estaba vacía. No había nadie. Lo único extraño era que permanecía ligeramente girando sobre sí misma, como si alguien acabara de levantarse unos segundos antes. Pensé que estaba sufriendo una especie de desmayo o una alucinación. Me lavé la cara. Respiré varias veces. Esperé el regreso de Esteban. Cuando llegó, le conté todo. Esperaba que se riera.
No lo hizo. Su expresión cambió completamente. Sin decir una sola palabra caminó hacia el archivo metálico. Sacó una carpeta muy antigua. La colocó frente a mí. Dentro había varios reportes escritos a mano. Todos describían exactamente la misma situación. Distintos empleados. Diferentes años. Siempre la misma frase. El cuerpo fue visto sentado detrás de la cortina principal. Había expedientes de 1998. Nunca aparecía el mismo cadáver. Siempre era el ingreso más reciente. Pensé que alguien había inventado aquellas historias para asustar a los nuevos trabajadores. Hasta que encontré una hoja diferente. Era una carta firmada por un antiguo jefe de morgue. En ella explicaba que jamás debían acercarse al cadáver si aparecía sentado. Debían abandonar la sala inmediatamente. No intentar hablarle. No tocarlo. Y jamás confirmar si el cuerpo seguía dentro del congelador. Porque, según él, quien hacía ambas cosas comenzaba a verlo fuera del hospital. Sentí un escalofrío. Yo había hecho exactamente eso. Esa noche apenas pude dormir. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido producto del estrés. Sin embargo, comenzaron a suceder pequeños detalles imposibles de ignorar. Mientras archivaba documentos sentía que alguien permanecía detrás de mí. Al girar no encontraba a nadie. Varias veces escuché una silla deslizarse lentamente sobre el piso. Los monitores de seguridad registraban interferencias de apenas unos segundos. Siempre ocurrían cerca del escritorio donde había visto a Daniela. Una semana después llegó un nuevo ingreso. Una mujer de aproximadamente 50 años. Muerte natural. Nada fuera de lo común. Ayudamos a colocarla en el congelador número 4. Antes de cerrar la puerta sentí una necesidad absurda de comprobar que realmente permaneciera inmóvil. No sé por qué. Simplemente necesitaba mirar una vez más. Esteban me sujetó del brazo. Con una voz que nunca antes le había escuchado me dijo que cerrara inmediatamente. Obedecí. Aquella madrugada, mientras imprimía unos documentos, escuché el rechinar de una silla. Era el mismo sonido. Lento. Suave. Constante. No quería mirar. Sabía perfectamente que encontraría. Aún así levanté la cabeza. Detrás de la cortina transparente había otra silueta sentada. Esta vez no era Daniela. Era la mujer que habíamos recibido esa misma tarde. Su cabeza permanecía inclinada hacia un lado. Los ojos abiertos. Las manos descansaban sobre el regazo. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. Muy despacio levantó uno de sus brazos. No hizo ningún movimiento brusco. Simplemente extendió el dedo índice. Señalaba directamente hacia los congeladores. Después comenzó a mover lentamente la cabeza en señal de negación. Como si intentara advertirme que no abriera ninguna puerta. Sentí que el aire desaparecía. Retrocedí sin apartar la vista. Tropecé contra un escritorio. Cuando logré incorporarme,
La silla estaba vacía otra vez. Corrí hacia la salida. Encontré a Esteban fumando en el exterior. Sin dejarme hablar me preguntó si también la había visto. Respondí que sí. Él únicamente bajó la mirada. Me confesó que llevaba años viendo a los cuerpos aparecer sentados detrás de aquella cortina. Nunca había renunciado porque necesitaba el trabajo. Pero había aprendido una regla. Jamás mirar dentro del congelador después de ver una aparición. Según él, los pocos empleados que desobedecieron terminaron muriendo antes de cumplir un año. Presentaban accidentes absurdos. Caídas. Infartos. Choques. Siempre algo inesperado. Renuncié 2 semanas después. Nunca volví a entrar a una morgue. Intenté convencerme de que todo había quedado atrás. Hasta hace 3 meses. Mi esposa dio a luz a nuestra primera hija. Mientras esperaba fuera del quirófano observé a una enfermera empujar lentamente una silla de ruedas vacía por el pasillo. No tenía nada de extraño. Lo inquietante fue que, al detenerse frente a una cortina de plástico, la silla comenzó a balancearse sola. Detrás de la cortina había una mujer sentada. Cabello largo. Cabeza recargada hacia atrás. Completamente inmóvil. No necesité acercarme. Reconocí inmediatamente aquella postura. Aquella misma inmovilidad. Aquella presencia imposible. Salí del hospital sin mirar atrás. Desde entonces evito cualquier edificio donde exista una morgue. Porque comprendí algo demasiado tarde. Aquellas figuras nunca intentaban asustarnos. Intentaban impedir que abriéramos una puerta. Y hasta hoy sigo preguntándome qué era eso que permanecía esperando del otro lado de los congeladores. Los rezos del sótano. Trabajé solo en el anfiteatro de un hospital creyendo que ya nada podía sorprenderme. Hasta la tarde en que escuché a decenas de personas rezando detrás de la puerta, y cuando salí, el pasillo estaba vacío. Al volver, el cadáver que acababa de acomodar había regresado exactamente a la posición en la que murió. En 2016 conseguí trabajo como auxiliar en el anfiteatro de un hospital regional ubicado en las afueras de Durango. No era el empleo que imaginaba después de terminar mis estudios, pero necesitaba dinero y aquella plaza era la única disponible. Al principio me costó acostumbrarme. El olor del formol se impregnaba en la ropa durante días, el silencio del sótano resultaba incómodo y el frío permanente hacía que el tiempo pareciera avanzar mucho más lento. Sin embargo, después de varios meses entendí que la muerte tiene una rutina. Los ingresos llegaban, los expedientes se archivaban, las familias acudían por sus seres queridos y el edificio volvía a quedar vacío. Con el tiempo dejé de sentir miedo. Los cuerpos ya no me impresionaban. Lo que realmente inquietaba era el silencio absoluto que existía cuando el hospital entraba en calma. Aquel jueves de noviembre parecía uno de esos días. Era poco después de las 4 de la tarde y prácticamente no había movimiento. Mi compañero había salido a entregar unos documentos al área administrativa y me quedé completamente solo en el anfiteatro. Minutos después ingresó el cuerpo de un hombre de aproximadamente 70 años. Según el reporte había sufrido un infarto fulminante mientras trabajaba en una huerta cercana. Era un caso completamente normal. Lo colocamos sobre la plancha y el personal se retiró.
Cuando comencé a preparar el cuerpo noté algo extraño. La rigidez era mucho más intensa de lo habitual. Los brazos permanecían cruzados con tanta fuerza sobre el pecho que parecía imposible moverlos. Las manos estaban cerradas y los músculos completamente tensos. Una enfermera veterana me había enseñado algo que jamás aparecía en los manuales. Decía que hablarles con respeto ayudaba a trabajar mejor con ellos. Nunca aseguraba que fuera algo sobrenatural. Según ella, simplemente era una forma de mantener la calma y recordar que aquella persona había tenido una vida. Adquirí esa costumbre. Mientras acomodaba al hombre le hablé en voz baja. Le expliqué que haríamos nuestro trabajo con respeto y que su familia podría despedirse de él en paz. Puede sonar absurdo, pero poco a poco la tensión de sus brazos comenzó a ceder. Logré acomodarlo correctamente. Cuando terminé sentí alivio. Fue entonces cuando escuché las voces. Al principio parecían muy lejanas. Después comenzaron a distinguirse claramente. Eran muchas personas rezando al mismo tiempo. No 2. No 3. Eran decenas de voces. Todas repetían una oración con un ritmo lento y perfectamente sincronizado. El sonido provenía del pasillo principal. Las paredes del sótano hacían eco y era imposible calcular cuántas personas podían estar afuera. Me extrañó inmediatamente. El acceso al anfiteatro estaba restringido. Nadie podía bajar sin autorización. Mucho menos un grupo tan grande. Pensé que alguna familia había decidido despedirse de un paciente. Me quité los guantes y caminé hacia la puerta. Mientras avanzaba, los rezos continuaban. Sonaban cada vez más fuertes. Podía distinguir voces de hombres, mujeres e incluso niños. Cuando giré la manija y abrí, todo desapareció. El silencio fue absoluto. No había nadie. Ni una sola persona. El pasillo permanecía completamente vacío. Ni siquiera escuché pasos alejándose. Nada. Solo el zumbido lejano de la ventilación. Permanecí varios segundos observando ambos extremos del corredor. No existía ningún lugar donde tantas personas pudieran esconderse en tan poco tiempo. Regresé lentamente al interior. La puerta seguía abierta cuando algo llamó mi atención. El cuerpo. Había vuelto exactamente a la misma postura en la que llegó. Los brazos otra vez cruzados. Las manos cerradas. La cabeza ligeramente inclinada. Retrocedí instintivamente. Yo mismo había acomodado el cadáver apenas unos minutos antes. Era imposible que hubiera recuperado aquella posición. Intenté convencerme de que la rigidez había regresado de forma natural. Sin embargo, aquello no explicaba por qué ambos brazos habían vuelto a cruzarse exactamente igual. Tomé aire. Volví a acomodarlo. Esta vez tardé más. Cuando terminé decidí fotografiar discretamente la posición con mi teléfono. Quería demostrarme después que no estaba imaginando cosas. No pasaron ni 5 minutos. Otra vez comenzaron los rezos. Esta vez sonaban mucho más cerca. Era como si las personas estuvieran justo detrás de la puerta. Las voces parecían rodear completamente la sala.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No salí. Permanecí inmóvil. Los rezos continuaron durante casi un minuto. Después cesaron de golpe. No poco a poco. Simplemente terminaron. Miré hacia la plancha. El hombre seguía inmóvil. Respiré con alivio. Entonces escuché un golpe metálico detrás de mí. Giré inmediatamente. Uno de los cajones refrigerados acababa de cerrarse solo. Corrí para revisar. Todos permanecían perfectamente asegurados. Cuando volví la vista hacia la plancha sentí que las piernas dejaban de responderme. El hombre ya no tenía los brazos cruzados. Ahora uno de ellos apuntaba directamente hacia la puerta, como si intentara señalar algo. No recuerdo cuánto tiempo permanecí observándolo. Solo sé que el teléfono interno comenzó a sonar. Contesté casi de inmediato. Era mi compañero. Preguntó por qué había dejado abierta la puerta del anfiteatro. Le respondí que nunca la había abierto desde hacía varios minutos. Hubo un largo silencio. Después me dijo algo que todavía hoy me provoca escalofríos. Desde el monitor de seguridad acababa de verme salir 3 veces consecutivas al pasillo. Yo jamás me había movido de la sala. Cuando regresó le mostramos las grabaciones al jefe del área. Las cámaras efectivamente registraban mi imagen abriendo la puerta, saliendo, observando el pasillo y entrando nuevamente. 3 veces. El problema era que, mientras eso ocurría en el video, yo aparecía también trabajando junto al cuerpo. Las 2 imágenes sucedían exactamente al mismo tiempo. Nadie pudo explicar aquello. El jefe simplemente dijo que seguramente era una falla del sistema. Pero los horarios coincidían al segundo. Esa noche revisé el expediente completo del hombre. Encontré un dato que no aparecía en el reporte inicial. Había sido durante más de 40 años el encargado de dirigir los rosarios en su comunidad. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en estas 3 experiencias que, reales o no, nos recuerdan que hay lugares, personas y sucesos que desafían toda explicación. Tal vez esta noche, cuando el silencio invada tu casa, recuerdes alguna de estas historias y te preguntes si realmente estás solo. Si te gustan los relatos de terror que se sienten reales, las experiencias paranormales y las historias que te harán dudar de todo lo que creías posible, suscríbete ahora a Asterisco Testigos del Terror y activa la campana para no perderte los próximos relatos. Cada semana compartimos nuevas historias cuidadosamente narradas para que vivas el miedo como si hubieras estado ahí. Déjanos en los comentarios cuál de las 3 historias te perturbó más o si tú también has vivido una experiencia que nadie ha podido explicar. Tal vez tu relato aparezca en un próximo video. Apaga la luz, revisa bien que tu puerta esté cerrada y recuerda que, a veces, el verdadero horror no aparece cuando cae la noche, sino cuando alguien o algo sabe exactamente dónde vives. Nos vemos en el próximo